Listo. Entonces, el día de hoy, chicos, vamos a ver la sesión 5B, que es articulación coxofemoral, que es un reforzamiento de la clase anterior que vieron con Mateo, y región glútea e inguinocrural. ¿Listo? Entonces, este sería el índice. Vamos a ver de forma muy superficial la articulación, los huesos de la articulación coxofemoral, porque ustedes seguro ya vieron tanto coxal como fémur en la clase de Mateo. Lo que más vamos a enfocarnos es en la inserción de los músculos, cuáles son los ligamentos que la soportan. Luego vamos a ver región glútea, la forma, sus músculos y la inervación y la irrigación. Y finalmente vamos a ver la región inguinocrural y sus elementos. ¿Ok? Primero, articulación coxofemoral, huesos. Aquí ustedes me van a ayudar porque como ya lo vieron, entonces, ¿cuáles son los tres huesos que conforman, bueno, los tres huesos que embriológicamente son tres, pero al final cuando nace el feto ya están unidos? ¿Cuáles son esos huesos que forman el coxal? ¿Quién me puede decir, chicos? Ilion, Ujú, Ilion, Isquion y Pubis. exacto. Muy bien, gracias, Mónica. Ilion, isquion, pubis. Entonces, ahí están los tres en la imagen divididos. El que es de mayor dimensión es el ilion. El ilion tiene una cara lateral y una cara medial. Luego tenemos el pubis, que tiene sus propias estructuras, que también las vamos a ver, pero poco superficialmente. Y el isquion. ¿Listo? Entonces, hay conexión entre ilion pubis, ilion isquion, pubis isquion. ¿Ok? Entonces, ojo que el coxal no se ve de esta manera, digámoslo así, en nuestro cuerpo. En nuestro cuerpo se vería de esta forma, como lo tienen acá. ¿Ok? Es una vista posterior del coxal. Debo tener una vista anterior. A ver, déjame ver. Mm, ya. Digamos que es de este músculo, ¿ok? Así se ve el coxal anatómicamente hablando. Pero para poder ver sus estructuras tenemos que separarlo y poder verlo de cada una cara. De una vista lateral y de una vista medial. ¿Listo? Entonces, tenemos caras, como les digo, lateral, medial. En la cara lateral, ¿qué vamos a tener? Tenemos a la fosa ilíaca, es decir, que es como un hueco, y se le dice ilíaco porque viene del ilion. Entonces es un hueco que tiene estructuras. ¿Qué va a tener? Tiene la línea glútea posterior, línea glútea anterior y línea glútea inferior. Entonces, en medio de cada una de estas líneas glúteas van a haber espacios donde se van a insertar los músculos de los glúteos. Por eso tiene ese nombre de líneas glúteas también. ¿Listo? Luego, debajo de la fosa ilíaca lateral tenemos una estructura bastante obvia que es como un hueco bastante cilíndrico, bueno, perdón, no, bastante esférico, que es la palabra, bastante esférico, que se llama acetábulo. Es un conjunto de varias estructuras que en fin va a terminar como siendo un huequito bastante esférico. El acetábulo se va a dividir en fondo y trasfondo. En el fondo es donde se va a articular con la cabeza del fémur y el trasfondo va a servir más que nada de inserción para un ligamento interno o de las estructuras ya internas de la articulación para mantenerlo. Pero ojo, si les preguntan con qué parte de las, bueno, lo más probable es que no les pregunten, pero por si acaso, em, con qué parte del acetábulo se articula en la cabeza del fémur con la parte del fondo. ¿Listo? El acetábulo también tiene un reborde que van a sentir que es como un borde bastante, digamos, un poquito filudo, que es el reborde acetabular. Es importante porque también se van a insertar músculos en diferentes partes. Luego, bajando, tenemos un hueco. Literalmente es un agujero que tiene el nombre de agujero obturador. ¿Por qué? Porque en esta parte del agujero obturador va a haber una membrana que se llama la membrana obturatriz. Esta membrana va a permitir la inserción de dos músculos diferentes y dependiendo de dónde lo veamos, vamos a verlo, como les digo, dos inserciones distintas. Vamos a ver el músculo del obturador interno y el músculo del obturador externo. Y también vamos a ver estructuras que atraviesan la membrana para ser parte del muslo. Y en la parte del pubis, debajo de esto, debajo del acetábulo, tenemos al canal subpubiano. ¿Ok? Esa sería una cara lateral. Luego, una cara medial, tenemos a la fosa ilíaca medial. Es decir, el hueco, pero la parte media. Bajando tenemos una eminencia, digamos, ¿no? Eh, digamos, como una línea que se nota bastante,
que se llama línea innominada. Es decir, que no tiene nombre, pero se le ha categorizado de esta manera. Debajo de la línea innominada va a haber como tipo una estructura que se puede sentir, es un poco rugosa, que se llama eminencia pectínea. Y debajo de, bueno, pectínea, porque se insertar el músculo del pectíneo, ¿no? Un poquito relacionado. Y debajo de esta eminencia pectínea hay un espacio, esto, cuadrilátero que se llama, la redundancia, superficie cuadrilátera. ¿Ok? Y luego tenemos la otra vista del agujero obturador, como ya les dije que va a estar ahí la membrana obturatriz. Ahora, el coxal tiene bordes. ¿Listo? Ese es el borde superior. Y el borde superior tenemos a la cresta ilíaca. ¿Listo? Eso se va a dividir en labio lateral, intersticio y labio medial. ¿Por qué? Porque en cada una de estas estructuras se van a insertar músculos diferentes. ¿Ok? Entonces, en una vista lateral se puede ver labio lateral e intersticio, y en una vista medial, la cresta ilíaca, se puede ver el labio medial y el intersticio. Siguiendo con la vista medial, en el borde superior, tenemos a la tuberosidad ilíaca. ¿Ok? Y debajo de esa tuberosidad tenemos a la superficie articular. ¿Con qué hueso se articula el coxal en la parte posterior? Bueno, con el sacrocoxis. ¿Listo? Por eso es la superficie articular para el sacrocoxis. Ahora, en un borde inferior tenemos aquí la rama isquiopúbica. ¿Qué quiere decir? Que del pubis, que es el rosadito, tiene un espacio o una estructura que se va a unir, como les digo, había una unión entre pubis e isquion, y eso se le llama rama isquiopúbica. Entonces es una parte del isquion con una parte del pubis que se unen para formar esta estructura. ¿Por qué es importante? Porque acá se van a insertar músculos. ¿Listo? Ahora, en una vista medial tenemos la caría articular para la sínfisis púbica, es decir, que pubis derecho se va a bueno, se va a articular con pubis izquierdo. Esa es una articulación sinfiartrósica. Es una articulación que no tiene un rango de movimiento, sin embargo, en algún momento de nuestra vida, ok, en algún momento de nuestra vida, nosotras las mujeres, cuando decidamos, si no desean, tampoco no hay problema, decidan tener hijos, esta se va a acoplar al espacio que va a ocupar el feto. Entonces va a haber un ligero movimiento, sin embargo, no es una articulación que está en constante movimiento, pero es una sinfiartrósica. ¿Listo? No, sinartrósica, sinfiartrósica. Esa. En una vista lateral tenemos, bueno, los bordes tanto anterior y posterior. Y ojo acá bastante atención, porque en ambos bordes hay muchas estructuras. ¿Listo? Porque es bastante importante esta parte de aquí. En el borde anterior, que vendría a ser este de aquí, iniciando desde la parte más de arriba, tenemos a la espina ilíaca anterosuperior o el EIAS. ¿Listo? Debajo tenemos a la espina ilíaca anteroinferior, EIAI. Entre ambas espinas casi siempre va a haber una escotadura. ¿Qué quiere decir escotadura? Es como un hueco, como una U que ya habíamos visto, que es una curva por donde pueden pasar estructuras. Y esta escotadura se llama innominada. Es decir, o sea, no tiene nombre, pero le han puesto escotadura innominada. Luego, debajo de la espina ilíaca anteroinferior tenemos a la escotadura del psoas ilíaco. Y como le dice su nombre, nos está dando todo lo que tenemos que saber, que por ahí va a pasar el psoas ilíaco, que son, es el conjunto de dos músculos, que es el psoas y el músculo ilíaco, que juntos em, van a llegar a insertarse en una parte del fémur como uno solo. ¿Ok? Pero ahí pasan ya los dos juntos, no pasan separados. Al costado nomás de la escotadura del psoas tenemos a la ceja acetabular. Es decir, que sobre el acetábulo está esta estructura anatómica. Luego, bajando en el pubis, tenemos la superficie pectínea, ¿ok? Y al costado tenemos la cresta pectínea. Y debajo teníamos, aquí, ¿se acuerdan? Tenemos al canal subpubiano. ¿Listo? Entonces, esos serían, no falta. Y el pubis tiene, bueno, separado, digamos, el coxal derecho del ven, tiene una espina. Y esa es la que se va tanto con la parte articular, como esa de aquí. Aquí sería la espina del pubis. Se va a articular con el pubis del otro lado. ¿Listo? Ahora, el borde posterior
Empezando desde la parte más superior, tenemos a la espina ilíaca póstero superior. Debajo a la espina ilíaca póstero inferior. Y entre espina y espina, escotadura. En este caso, esta sí no tiene nombre, ni siquiera la han puesto nominada, así que solamente es una escotadura. ¿Listo? Ojo, las siguientes escotaduras son bastante importantes porque, como le dice su nombre, van a pasar nervios, bueno, van a pasar bands, ¿ok? ¿Qué es un band? Vena, arteria, nervio. ¿Listo? Entonces, debajo de la espina ilíaca posterior inferior, tenemos a la espina ciática. Entonces, entre espina y espina, escotadura. ¿Cuál es esta escotadura? La escotadura ciática mayor. ¿Ok? Luego, después de la espina ciática, tenemos a la escotadura ciática menor. ¿Ok? Por acá también va a pasar otra estructura anatómica, bueno, otras estructuras anatómicas arteriovenosas. Y finalmente, en el borde posterior tenemos a la tuberosidad isquiática, ¿ok? Que ahí también se van a insertar músculos. Ahora, el coxal también tiene ángulos. Tenemos un ángulo antero superior, un ángulo postero superior, un ángulo antero inferior y un ángulo postero inferior. La mayoría de estos no tienen estructuras anatómicas, bueno, inserciones musculares o inserciones ligamentosas, solamente el postero inferior. ¿Listo? En una vista medial son los mismos ángulos. Ahora sí, vamos a ir con inserciones musculares. Sin embargo, antes de empezar, quiero que me digan ustedes qué hueso es este. ¿Alguien sabe, chicos? Sé que es el coxal, ya, ok. Pero le habíamos hablado que el coxal venía de tres huesos independientemente embriológicamente. ¿Cuál es ese hueso? Si Ilion. es que lo separamos. Exacto, ilio. Muy bien. ¿Cuál sería este de aquí? Rosado. Pubis. 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 Muy bien. Y el celeste, para Isquio. finalizar, Isquio. isquio. Muy bien. Ahí. Ahora, en una vista lateral, en las caras que habíamos visto, cara lateral, cara medial, en la cara lateral tenemos detrás de la línea glútea posterior al músculo del glúteo mayor. ¿Listo? Entre línea glútea posterior y media tenemos al músculo del glúteo medio. Y entre línea glútea media y anterior tenemos al músculo glúteo menor. ¿Ok? Ojo, la mayoría, bueno, las personas que no saben piensan que solamente es un glúteo, que quiere decir que es un músculo en conjunto de solamente uno. Ah, no, perdón, es aquí línea glútea posterior, línea glútea anterior y línea glútea inferior. ¿Ok? Lapsus anterior y posterior. Entonces, detrás de la línea glútea posterior está el músculo del glúteo mayor. Entre línea glútea posterior y anterior está el glúteo medio y entre línea glútea anterior e inferior está el glúteo menor. ¿Listo? Luego debajo les decía que en el agujero obturador está la membrana obturatriz. Entonces, de una vista lateral, ¿qué músculo vamos a ver que se inserta ahí? El músculo del obturador externo. ¿Ok? Luego, en una cara medial, en la fosa ilíaca medial, vamos a ver al músculo ilíaco. Les decía que existe este músculo llamado psoas ilíaco, que son dos músculos diferentes que al final se van a unir en una sola parte, en el fémur. Ya. El músculo ilíaco nace de aquí, de la fosa ilíaca. ¿Listo? Luego, en la parte de la eminencia pectínea, está insertada en la eminencia pectínea y en la línea innominada, está insertado el músculo del pectíneo. ¿Listo? Y en la parte de la cara medial se va a insertar en la parte de la membrana obturatriz el músculo obturador interno, ¿ok? Entonces, obviamente no solamente abarca este espacio de acá, sino que abarca todo esto, pero para no evitar que no se vea que ahí está la membrana, ¿no? Un poquito más rosadita, pálida. Ahora, en los bordes, habíamos visto que tenemos aquí esa estructura llamada cresta ilíaca, que tenía un labio anterior, un labio lateral, un labio medial y un intersticio. Entonces, en el labio medial, ¿qué músculos vamos a tener?
El glúteo mayor también se inserta en el labio lateral. Más avanzando para su derecha tenemos el músculo del dorsal ancho, ese músculo que veíamos en miembro superior, que es un músculo gigante, también se inserta en el coxal. ¿Listo? Y continuando más a la derecha tenemos al músculo del oblicuo externo del abdomen, que eso lo vamos a ver tanto en tórax como abdomen, así que no es tema de conversación de ahorita. Luego en el intersticio se va a insertar otro oblicuo, el músculo oblicuo interno del abdomen. En una vista medial, en el labio medial, de izquierda a derecha, primero tenemos el músculo transverso del abdomen. ¿Listo? Luego el músculo del cuadrado lumbar, que vamos a ver hoy, y el músculo del erector de la columna, que son músculos de parte de la espalda que no corresponde a esta asignatura, sino a anatomía 2, si no me equivoco, pero para que lo sepan también. Luego, en los bordes, vamos a ir por primero, y en el borde inferior, ¿qué tenemos? ¿Se acuerdan que les decía cómo se llamaba esta rama de aquí, chicos? Rama entre isquion y pubis. Rama isquiopúbica. Exacto. En esa rama isquiopúbica, en la parte de la rama del isquion, se va a insertar el músculo del recto medial, o también llamado músculo gracilis o grácil. ¿Listo? Y luego, en la parte de la rama del pubis se va a insertar el músculo del aductor mayor. ¿Listo? Este tiene varios nombres, ahorita no me acuerdo, pero yo lo conozco más como, bueno, lo conozco mejor como aductor mayor. ¿Listo? No se vayan a complicar la vida como yo. Ya. Ahora sí, ojo que esta es la parte un poco más compleja, que son los bordes tanto esto anterior como posterior. ¿Listo? En el borde anterior tenemos aquí el espina ilíaca. Bueno, en la espina ilíaca anterosuperior tenemos tres estructuras. Primero se va a insertar la parte distal del ligamento inguinal. El ligamento inguinal es, vale la redundancia, el ligamento, ¿no? Que va a ir esto desde la espina ilíaca anterosuperior hasta la parte de la espina del pubis. No, perdón. No, sí, hasta la parte de la espina del pubis. Esta va a delimitar a la región inguinocrural. ¿Listo? Es decir, que pasando el ligamento inguinal van a cambiar el de nombre de las estructuras arteriales, venosas, nerviosas, etcétera. Este ligamento inguinal por eso es una estructura importante. Eso la van a ver en la práctica, o si es que ya no la han visto, o si es que no se han roto tampoco, porque en la disección se rompe fácil, a pesar de que es un ligamento bastante duro, se rompe. Así que bastante cuidado con eso, porque en la práctica lo preguntan bastante. Luego, debajo del ligamento inguinal se va a encontrar la inserción del músculo tensor de la fascia lata. Este músculo lo van a ver muslo, pero en pocas palabras es un músculo bastante gruesito, chiquito, pero en que su mayoría es fascia. Por eso se llama fascia lata. La fascia lata está en la parte lateral del muslo que se va a llegar a insertar a este músculo que llega pues hasta la parte de la espina ilíaca anterosuperior. Luego debajo va a estar el músculo del sartorio, que es uno de los músculos más largos del cuerpo, que viene de forma cruzada en la parte del muslo, que llega incluso a insertarse en la tibia. Entonces ya ven la longitud, la magnitud de este músculo. Y cómo lo recordaba yo esas inserciones, que en el EIAS estaban los italianos, o así me lo enseñaron en una academia. Me dijeron que estaban el músculo de la tensor de la fascia lata y el músculo del sartorio, porque si lo dicen de cierta manera parece que fueran italianos, pero es una forma de aprender. Luego, en la escotodoria innominada está pasando por ahí el nervio cutáneo femoral lateral. Si no me equivoco, lo vamos a ver casi al final en las ramas del nervio femoral o en las ramas del plexo sacro lumbosacro, así que de ahí lo conversamos sobre ese nervio. Luego, en la espina ilíaca antero inferior va a estar el músculo del recto anterior. ¿Listo? Ya. Luego, también en la espina ilíaca anteroinferior tenemos al ligamento iliofemoral, ¿ok? Que va a ser parte de la articulación de la cadera o articulación coxofemoral.
Luego, debajo tenemos al músculo del psoas ilíaco. Acá se va a insertar también en su escotadura, ¿no? Como lo habíamos visto. En la ceja acetabular también se va a insertar el músculo del recto anterior. ¿Listo? Si no me equivoco, el músculo del recto anterior también se le dice músculo femoral que está en el cuádriceps. ¿Ok? Si es que no estoy mal. Si no, de cualquier forma, lo vamos a ver más después. Luego, en la superficie pectínea va a estar el tendón del músculo del pectíneo. ¿Ok? En la cresta pectínea va a estar el ligamento de Cooper, que va a ser un ligamento más que nada suspensorio. Va a ayudar bastante a mantener la articulación. Y finalmente, en la espina del pubis se va a insertar tanto el ligamento inguinal y los siguientes músculos. El músculo del recto anterior del abdomen, ojo, no confundir este recto anterior del abdomen con el recto anterior que estamos viendo aquí, porque este de acá es del muslo y este de acá, como lo dice su nombre, es del abdomen, por eso hay que especificarlo. Y luego también el músculo piramidal del abdomen, porque también hay un piramidal o piriforme en el muslo. ¿Listo? En la parte glútea. Sí, glúteo. Entonces, ojo con eso, ¿ya? Estos son abdominales y este de aquí es del muslo. Crural. Ahora, en la parte posterior en la parte del borde posterior, en espinas y en escotaduras tenemos ligamentos. ¿Cómo se llaman? No le pusieron nombre. Entonces, en espina ilíaca posterior superior, espina ilíaca posterior inferior y en la escotadura están los ligamentos. ¿Listo? Luego, debajo de estos ligamentos va a pasar pasando el nervio ciático mayor. ¿Listo? Ahí ven como un poquito de amarillo, que ese sería el nervio ciático mayor. Luego, más al costado, tenemos al músculo del piramidal, ¿ok? Como les decía, es músculo piramidal o piriforme que está en la región glútea. Luego, en la escotadura ciática mayor, ¿qué vamos a tener? Vamos a tener dos estructuras de bands. Vamos a tener al band del glúteo superior y el band del glúteo inferior. El band del glúteo superior está compuesto por arteria glútea superior, dos venas satélites de esta arteria y el nervio glúteo superior. ¿Listo? Y el band del glúteo inferior va a tener a la arteria glútea inferior, dos venas satélites y el nervio del glúteo inferior. ¿Ok? Luego, bajando, en la espina ciática va a estar insertado el músculo del gémino superior. ¿Ok? Y también, ¿quién? El ligamento sacroespinoso, que también va a ser un ligamento de estabilización de la articulación de la cadera. ¿Listo? Luego, en la escotadura ciática menor va a estar el van del pudendo interno. Ojo, que aquí hay una excepción. No todas se llaman pudenda interna. Solamente la arteria y sus venas satélites llevan ese nombre. Sin embargo, el nervio que está en este van solamente es el nervio pudendo. Pero si en ningún examen les pregunta qué nervio pasa por el van, bueno, qué nervios pasan por la escotadura ciática menor, y les ponen nervio pudendo interno, ese es, ¿ok? En algunas nomenclaturas le ponen nervio pudendo interno, pero en el libro, si no me equivoco, dice nervio pudendo. ¿Listo? Entonces, vamos bajando. Y finalmente, en los ángulos en inserciones musculares, tenemos a los isquiotibiales, también conocidos como isquiotibiales. Tenemos en orden, primero, al músculo del gémino inferior, al músculo del cuadrado femoral, al músculo del semimembranoso, al músculo del bíceps femoral largo, bueno, porción larga, al músculo del semitendinoso y al músculo del aductor mayor. ¿Cuáles son los isquiotibiales? Estos de aquí. Todos estos de acá son los isquiotibiales. Los que técnicamente esto trabaja uno cuando hace peso muerto, etcétera. Entonces, esos son los isquiotibiales. ¿Listo? El músculo del gémino inferior es parte de la región glútea y el músculo del aductor mayor es parte del músculo. ¿Listo? Y de ligamentos tenemos a la otra inserción del ligamento sacrotuberoso que lo habíamos visto por aquí. Ah, no, ese es sacroespinoso. El otro es sacrotuberoso que también esto
va a ser parte de las, digamos, de las estructuras anatómicas que van a delimitar espacio en la parte del coxal. Hasta ahí, chicos, de coxal. ¿Alguna pregunta para pasar, si no, de frente con Fran? Ya saben, si es que no hay una pregunta, reacciones. Listo. Gracias, chicos. Ahora vamos a pasar con fémur, solamente la epífisis proximal, ¿ok? Pero no, también hay diáfisis. Epífisis proximal y diáfisis, por si acaso. Ya, rápido nada más, esta parte de aquí. La epífisis proximal del fémur, van a ver que el fémur se asemeja bastante a las estructuras del húmero, sin embargo, hay algunas diferencias. La cabeza que vemos ahí de color rosado, la cabeza del fémur es bastante más esférica que la del húmero, por lo que limita sus movimientos. ¿Listo? Nosotros no podemos hacer esto con la pierna. Entonces, eso se debe gracias a la forma de la cabeza y la articulación que hace con la cadera. Que hace en la cadera, perdón. En la cabeza hay un huequito que se llama fosita para el ligamento redondo. Ese ligamento redondo se va a insertar en el acetábulo para permitirle, digamos, que ese es la cabeza del fémur, acá está el ligamento redondo, se está insertando con el acetábulo como para permitir que no se suelte. ¿Listo? Cuando hay cabeza, hay cuello, debajo de la cabeza está el cuello anatómico, y continuando, en la parte de abajo, en la parte de este color verdecito de aquí, voy a, aquí, este verde de aquí, tenemos al trocánter menor. ¿Listo? También tenemos un trocánter mayor. Se parece a lo que éramos troquín, troquíter. Acá es trocánter. Ese es trocánter menor. Y el trocánter mayor es un poco más complejo porque tiene más estructuras. Ojo que no se le van a complicar tanto la teoría, solamente que para darles datos, ¿no? En el trocánter mayor tenemos como tipo caras, ¿ok? Tenemos una cara superior, aquí, una cara lateral y tenemos bordes. Borde inferior, borde superior y borde posterior, que se va a ver aquí, ¿ok? Y entre trocánter y trocánter hay una cresta. Esta cresta se llama cresta intertrocanteria, en este caso anterior. O también, si no me equivoco, le llaman línea intertrocanteria anterior. Pero yo le digo cresta. En esta cresta, como no se ve mucho porque está con el resaltador, pero hay una tuberosidad que se llama tuberosidad cervical, ¿ok? Y vamos a ver aquí que en el trocánter mayor hay algo llamado fosita digital. ¿Se ve mejor, creo? No me equivoco, no, no se ve también acá. Ya. La fosita digital es un espacio, em, o también se le llama cresta intertrocanteria posterior, en el que se van a insertar varios músculos. Se van a insertar más que nada, si no me equivoco, los músculos del tríceps crural, no, del tríceps del glúteo, ¿ok? Que vendrían a ser los géminos con el obturador interno, si no me equivoco, ¿ok? Entonces, pasando a una vista posterior, tenemos a la cresta intertrocanteria posterior, se ve más que nada al borde posterior, y bajando debajo de esta cresta intertrocanteria posterior, tenemos crestas de trifurcación. Es decir, que son líneas imaginarias, más que nada porque no se ven tanto anatómicamente hablando al tacto, no se notan mucho, pero se necesita identificar estas crestas para poder saber qué músculo se inserta en cada una. Tenemos a la cresta de trifurcación aquí, como lo ven, y nos va a dar tres crestas. Trifurcación lateral, trifurcación intermedia y trifurcación medial. En cada una se insertan músculos distintos, ¿ok? Luego, en la diáfisis no hay mucha magia. El fémur tiene una cara, ojo, simplemente tiene una cara anterior, borde lateral, borde medial, cara posterior. No, perdón, no tiene cara posterior, tiene borde posterior. Y este borde tiene una característica bastante peculiar, que se va a dividir, como hemos visto en varias estructuras, que tiene labio medial, labio lateral e intersticio. ¿Por qué? Porque en cada una de estas insertan músculos diferentes. Esa es mi frase de las asesorías. Entonces,
En inserciones musculares, vamos a ver primero en la epífisis proximal, que en el trocánter menor se va a insertar el músculo del psoas ilíaco. Vemos aquí, músculo del psoas ilíaco. Hasta ahí llega su inserción. Luego, en el trocánter mayor, vamos a ver que en la cara superior se inserta el músculo del piramidal, aquí, piramidal, o piriforme también. En la cara lateral se inserta el músculo del glúteo medio, ¿listo? En el borde inferior se inserta el músculo vasto-lateral del cuádriceps. El cuádriceps es un músculo que tiene 4 fascículos: vasto lateral, vasto intermedio, vasto medial y recto anterior. ¿Listo? O el músculo del femoral. Ujú, sí, creo que sí. Y si no, lo corregiremos después. Luego, en la fosita digital. Ah, no, perdón, me falta acá. En la cresta intertrocanteria anterior se va a insertar el músculo del glúteo menor. ¿Ok? Ahora sí. En la fosita digital se van a insertar 3 músculos. ¿Cuáles? El gémino superior, obturador interno y el gémino inferior. ¿Ok? Esas son sus inserciones distales. Estos músculos son los que les digo que se llaman el tríceps de los glúteos o el tríceps de la parte del tríceps crural. Sí, crural, porque el tríceps sural es otro. Ese es el tríceps crural, ¿ok? Ujú, ujú. Tríceps crural. Luego, una vista posterior que tenemos en la línea intertrocantera posterior tenemos el músculo del cuadrado femoral. Luego, en las crestas de trifurcación en la, en la lateral, bueno, en la cresta de trifurcación lateral tenemos al músculo del glúteo mayor. En la intermedia va a llegar a insertarse el músculo del pectíneo. En la medial se van a insertar 2 músculos: el músculo del vasto medial del cuádriceps y el músculo del aductor, del aductor mayor. ¿Ok? En la diáfisis, en la cara anterior de la diáfisis se va a insertar el músculo del femoral, que les digo, ¿no? Del cuádriceps. Y en la parte posterior, en el borde posterior, en el labio medial se va a insertar el músculo del vasto medial del cuádriceps, en el labio lateral el vasto lateral del cuádriceps, y en el intersticio se van a insertar varios músculos, por eso los he enumerado. El 1 es el músculo del aductor mediano, el 2 es el músculo del aductor menor, el 3 el músculo del aductor mayor, y el 4 la porción corta del bíceps femoral. ¿Ok? Todos estos aductores tienen otros nombres que les dije que ya no me acuerdo ahorita. Así que googleenlo ustedes. O si no, creo que sí están abajo con los otros nombres, así que no se preocupen. Ahí, así. Vamos a hablar los músculos de la articulación coxofemoral, es decir, cuáles son los que los sostienen, aparte de los ligamentos. Primero tenemos al músculo del cuadrado lumbar. Lo tenemos aquí. Ahí. Donde se origina en la hipófisis transversa de la L5, en el ligamento iliolumbar y en la cresta ilíaca. ¿Ok? Entonces viene aquí, L5, perdón. Un poquito más abajo creo que es L5. No, sí, ahí se. Y donde se va a insertar en las apófisis transversas de las vértebras de L1 a L5. Entonces, acá. Ahí está. Acá también vemos L1 a L5. ¿Y dónde va a ser su otra inserción? En el borde inferior de la 12ª costilla, de una de las flotantes. O la costilla. ¿Cuál es la acción del músculo del cuadrado lumbar? Técnicamente es mantener estático al coxal estando de pie. Fija la estática lumbar, es decir, que también nos permite estar derechos, erguidos, parados. Y la inervación va a ser por el plexo sacro, que la vamos a ver al final. Otro músculo que les decía, el músculo del psoas ilíaco. Son 2 músculos diferentes que al final se conjuntan en uno, insertándose ¿dónde? En el trocánter menor del fémur. ¿Dónde se origina cada uno? El psoas se origina desde las vértebras de T12 a L5. Vemos acá cómo viene el psoas, todo este de aquí es el psoas. Y acá, 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 acá y acá.
Y el músculo ilíaco ya sabemos que viene de la cara medial del hueso coxal, específicamente ¿de qué parte, chicos? ¿Cómo se llamaba esta parte de donde venía el músculo ilíaco? ¿Qué fosa era? ¿Se acuerdan? Chicos, ¿se acuerdan? Era la fosa ilíaca medial. ¿Listo? Fosa ilíaca medial, específicamente, ¿no? Luego, ¿cuál es la acción del músculo del psoas ilíaco? Flexor del muslo. ¿Listo? Y su acción más importante es que son músculos, ambos son músculos de la marcha, carrera y salto. Es decir, que inician la marcha, el poder caminar, la carrera para correr y el salto. ¿Listo? Con la inervación del músculo del psoas, la inervación es el plexo lumbar y del músculo ilíaco es el nervio femoral. ¿Listo? Ahora, la articulación coxofemoral tiene ligamentos. Como les digo, una articulación necesita de ligamentos para poder mantenerse, para poder darle a rango de movimiento. ¿Listo? Aquí los tenemos, esa imagen. Tenemos el ligamento iliofemoral, que también se llama ligamento de Bigelow, porque si lo ven, aquí sus fibras tienen forma de Y. Entonces, iliofemoral del ilion al fémur, ¿ok? En donde, en la cresta intertrocánter. Luego tenemos al ligamento pubofemoral o isquiopúbico, que lo tenemos, viene de la cresta del pubis hasta el fémur. Luego, ¿cuál más? No, de ahí nada más el iliofemoral, una vista anterior, como dice acá, la vista anterior, solamente tenemos esos que vemos acá. Luego, una vista posterior, tenemos los ligamentos de nuevo iliofemoral, isquiofemoral, que como les dice su nombre, pues ilio con fémur, isquio con fémur, los van a unir. ¿Listo? Ok. Entonces, sacando los ligamentos, vamos a ver que esta articulación tiene varias partes. ¿Se acuerdan que les dije que en la cabeza del fémur se va a articular con el acetábulo? Entonces, para que se articulen y para que no haya, digamos, tanta fricción entre estos huesos, tienen cartílagos articulares. También tienen eh, membranas sinoviales, cápsulas sinoviales, líquidos sinoviales que les van a permitir lubricar esta articulación para evitar el rozamiento. ¿Ok? O sea, digamos rozamiento entre entre los huesos que pueda causar algún dolor, etcétera. También tenemos una bursa que la tenemos acá, se ve mejor aquí. También le brinda lubricación y como si fuera una almohadita, o así. Ahora, les había dicho que la cabeza del fémur tenía un huequito que era para el ligamento redondo. Y acá les vengo a decir que está acá. Es aquí, perdón. Aquí lo vemos. Este es el ligamento redondo que está cortado. Está muy grueso este. Ya. Está cortado aquí. Que les decía que fuera tipo, que esa la cabeza del fémur, es el ligamento redondo, mi otra mano es el coxal, entonces le permite que no se suelte. ¿Listo? La articulación coxfemoral o también articulación de la cadera, como les digo, se parece mucho a la articulación glenohumeral. Sin embargo, esa tiene menos rango de movimiento por el mismo hecho de que es casi como que estás encajando perfectamente la cabeza del fémur con el acetábulo. Pero eso, sin embargo, eso no significa que es una articulación de tipo de silla de montar o de encaje recíproco. No, es una diartrosis. No, sí es una diartrósica enartrósica. ¿Ok? Porque son uniones de cilindros, de esferas cilíndricas, que le permiten un rango de movimiento mucho más amplio, que es de rotación, etc. Ahora, vamos a ver a la región glútea. Hasta ahí, chicos, ¿alguna pregunta de región coxofemoral? Ya saben que si no hay preguntas, reacciones. Listo. Gracias, chicos. Ahora, la forma. La región glútea es una región posterior. Digamos, tenemos muslo, que se va a dividir en región inguinocronal y región glútea.
Nosotros vamos a ver región glútea, que es la parte posterior del muslo. ¿Cuáles son los límites? El límite proximal sería la cresta ilíaca. Acá, como ven, es una proyección un poco... Sí, está bien la imagen. O sea, acá vendría a ser la cresta ilíaca. Distal es el pliegue glúteo, que vendría a ser esto acá. Obviamente va a depender de cada persona, ¿no? Un límite lateral vendría a ser la espina ilíaca anterosuperior. Un poquito más arriba, creo, ¿no? No, aquí. Aquí. Espina ilíaca anterosuperior y otra vez el pliegue glúteo. Aquí. En un límite medial tenemos a la columna sacrocoxis. Aquí lo vemos en la proyección sacrocoxis. Ok, voy a borrar eso para poder explicarles por qué está dividido en cuatro. La región glútea se divide en cuadrantes. ¿Por qué específicamente se divide en cuadrantes? Por importancia clínica. ¿Listo? Tenemos cuadrantes superiores, cuadrantes inferiores, cuadrantes externos y cuadrantes internos. Los cuadrantes superiores tenemos externo e interno. El cuadrante superior externo es el que vemos aquí, que es el que se usa en su mayoría para inyectar, para que la redundancia, inyectables eh, intramusculares, es decir, los inyectables que vienen así en 90 grados, en las que la mayoría les ponen antiinflamatorios, etcétera, ahí, en el cuadrante superior externo. ¿Listo? Luego tenemos el cuadrante inferior externo, lo vemos acá, lo vemos aquí, cuadrante inferior externo. Luego tenemos cuadrante superior interno y cuadrante inferior interno. ¿Ustedes por qué creen, chicos, que se hace la inyección en el cuadrante superior externo? ¿Ustedes por qué creen? O de repente han investigado, o de repente sí saben. ¿Alguien quiere participar, chicos? O pregunto. No, no quiero ser mala idea. Aunque van a tener que participar al final, así que no se libran tampoco. ¿Nadie que sepa o que quiera participar? Ok, espera. En el cuadrante superior externo, en la proyección que vemos ahí, tipo como si fuera unos rayos X, vemos que hay un nervio bastante prominente, así de amarillo. ¿Qué nervio creen ustedes que es así? Ciático. Exacto, el nervio ciático. ¿Y por qué lado no pasa el nervio ciático? Por el cuadrante superior externo. Entonces, al no pasar el nervio ciático por este cuadrante superior externo, nosotros podemos evitar causar lesiones de gran magnitud. ¿Ok? Nosotros si inyectamos en el cuadrante superior interno, en el cuadrante inferior interno, en el cuadrante inferior externo, nos arriesgamos a que el paciente pueda quedar paralítico de la pierna para abajo, del glúteo para abajo, ¿ok? Específicamente, puede ser derecho o izquierdo, donde hagan la inyección. ¿Por qué? Porque el nervio ciático es un nervio motor. Este nervio motor técnicamente va a inervar a casi todo el miembro inferior. Entonces, si nosotros inyectamos algo, algún medicamento, o inyectamos y rompemos a este nervio, ¿qué es lo que vamos a hacer? Vamos a bloquear la función motora de todo el miembro, de todo el miembro inferior. Entonces, como podemos ver en el cuadrante superior externo, no hay un punto de unión o un punto de intersección con el nervio ciático. Entonces, por eso se recomienda, no pues, se recomienda, es obligatorio, que ustedes hagan las inyecciones intramusculares en la región glútea en el cuadrante superior externo. ¿Ok? Eso nunca lo olviden, por favor. No se les olvide nunca porque podemos evitar lesiones que pueden tener un desenlace bastante trágico. ¿Listo? No les he puesto imágenes porque eso es más que PBM y ya bastante a mis seguro. Ahora, en la región glútea vamos a ver músculos, ¿ok? Les dije que tenemos tres glúteos, mayor, medio, mediano. El glúteo mayor, como lo vemos acá, se origina ¿dónde? En la cara posterior del sacrocoxis y en la cresta ilíaca y externa. Acá también me faltó poner... Sí, no.
No, acá, en inserción. Que también se inserta detrás de la línea, detrás de la línea glútea posterior. ¿Listo? Voy a poner uno aquí. Ahí. Detrás de línea glútea posterior. ¿Ok? ¿Dónde se inserta este músculo? Se va a insertar en la cresta intertrochanteriana del fémur. Ya lo habíamos visto, en la cresta intertrochanteriana posterior. ¿Ok? Posterior. Y aquí lo vemos, cómo se extiende de toda esa manera en la cara posterior del sacrocoxis. Y acá vemos cómo se está insertando, bueno, se está originando también de la cresta ilíaca externa. En el labio lateral, lo habíamos visto, ¿no? Llega pues hasta aquí, a la cresta intertrochanteriana del fémur y también se inserta en detrás, bueno, detrás de la línea glútea posterior. ¿Listo? Bueno, si no me equivoco, se llama superficie glútea también. ¿Listo? Acción. ¿Cuáles son las funciones de este músculo en su totalidad? Es abductor del músculo y es rotador lateral del muslo. Seguramente en el gimnasio de los que van han visto alguna máquina que se llama abducción de cadera, creo que se llama. No me acuerdo. Entonces, esta máquina que trabaja, pues, técnicamente ustedes tienen que abrir las piernas para que el músculo del glúteo mayor pueda contraer sus fibras, es decir, que se haga más pequeño. Entonces, la función del glúteo mayor es poder, técnicamente, abducir el músculo, es decir, abrir las piernas en otra manera, ¿no? Inervación del glúteo mayor va a ser el nervio del glúteo inferior, ¿ok? Siempre recuerden que el glúteo mayor es inferior y el glúteo medio y mediano son superiores. ¿Qué quiere decir esto? Que la inervación va a ser del glúteo mayor, el nervio glúteo inferior, y de los nervios glúteo medio y mediano van a ser el glúteo superior. ¿Listo? El músculo del glúteo medio, aquí se va a tener que participen ustedes, chicos. ¿Dónde se origina el glúteo medio? Entre las líneas glúteas, ¿cuáles? ¿Cuáles líneas glúteas, chicos? ¿Qué me puede decir? He estado atento o he estado apuntando también. A ver, primero, mejor, ya sé. Dígame cuáles son las líneas glúteas. Tenemos la línea glútea de aquí, esta de aquí y la de acá. Ya vimos que hay un músculo que se inserta aquí, que es el glúteo mayor. Aquí se inserta otro y aquí se inserta otro. ¿Cómo se llama esta línea glútea? Chicos, Superior. Posterior. posterior. Exacto, muy bien. Línea glútea posterior. Esta de aquí, La anterior. 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 Y esta, Inferior. inferior. Entonces, si este es el glúteo mayor, ¿cuál es el que está en el de aquí? ¿Cuál sería el de acá? ¿El medio? El medio, exacto, glúteo medio. Entonces, entre las líneas glúteas, posterior y anterior. ¿Ok? Eso no se olvide. Acá lo vemos, es el glúteo medio. ¿Y dónde llegaba a insertarse? En la cara lateral del trocánter mayor. ¿Ok? ¿Cuál es la acción de este músculo? También es abductor del muslo, pero ojo, este hace rotación medial, comparación del anterior que hace rotación lateral. ¿Ok? Ah, ya, que la inervación les decía que era nervio glúteo superior. ¿Listo? Acá sabemos cómo llega a la cara lateral del trocánter mayor. Y para poder ver al último glúteo tenemos que sacar a los dos anteriores, que es el nervio glúteo, bueno, el músculo del glúteo menor. Ya vimos acá las líneas glúteas. ¿Cuál faltaría? ¿Entre qué líneas glúteas estaría el glúteo menor? De acá. ¿Entre qué líneas glúteas estaría el glúteo menor? Ahí está, todavía soplándole, chicos. En la anterior e inferior.
Ok, no se olviden. Anterior e inferior. Ahí, y ya. Aquí lo vemos. Línea glútea anterior. No, esos son nervios. Ya, aquí está. Ahí. Ese nervio que ven ahí es el nervio glúteo superior. Está subiendo y toda su extensidad, en todo su recorrido, está inervando al músculo del glúteo menor. Donde se inserta el glúteo menor en el borde anterior del trocánter mayor. Aquí sí lo vemos. En la parte de adelante, por eso no se ve acá. ¿Cuál es la función? También es abductor del muslo y hace también rotación medial, igual que el glúteo mediano. Inervación, nervio del glúteo superior. Entonces, mi mnemotecnia era que el glúteo menor y el glúteo medio eran superiores, que eran lo mejor, eran superiores, y el glúteo mayor era inferior. Nada más. Ujujú. Luego, les había dicho de un músculo al que le decía uno de los italianos, que era el músculo tensor de la fascia lata. ¿Se originaba dónde? En la espina ilíaca anterosuperior. Como les digo, es un músculo pequeño que luego se va a continuar acá con tejido conectivo de fascia. ¿Listo? Este músculo, más que nada, va a mantener esta fascia contraída, sostenida. Esto por eso se llama tensor de la fascia lata. Inserción, fascia lata. Acá no se ve la imagen, pero de acá continúa la fascia lata, ¿ok? La acción estabiliza la rodilla. Es decir, que nosotros cuando estamos parados vamos a mantener estabilidad en la rodilla gracias al músculo tensor de la fascia lata. ¿Listo? Este tensor de la fascia lata es externo. Es decir, nosotros nos tocamos la parte externa de la rodilla, aparte de los ligamentos que tenemos en esa sección, también tenemos la inserción del músculo del tensor de la fascia lata. Bueno, no de músculos en su totalidad, sino solamente del tensor. Bueno, de la fascia lata, perdón. Inervación, nervio del glúteo superior también. ¿Ok? Ahora tenemos el músculo del piriforme o piramidal, como les había dicho que también se llamaba. ¿Dónde se origina? En la cara anterior del sacro. Sí, por aquí. ¿Hasta dónde llega el piriforme? Al borde superior del trocánter mayor. ¿Cuál es su acción? Es rotador lateral. ¿Ok? Este de acá es glúteo menor. Pero este de acá es el piriforme. ¿Listo? No confundir con los que vamos a ver después, que son, o sea, parecidos porque vienen los cuatro juntos en esa dirección. Entonces se pueden confundir. Pero el piramidal o piriforme es un poco más grande que los que vamos a ver después. Acción, rotador lateral. Inervación, plexosacro. ¿Listo? Luego, tenemos a los géminos, tanto gémino superior como gémino inferior. Pero lo vamos a ver separado, como les digo, al tríceps. El tríceps crural. El gémino superior, donde se originaba en la espina ciática, donde se insertaba en la fosita digital de trocánter mayor. Este de aquí vendría a ser el gémino superior. Gémino superior. Acá vemos el nervio ciático que está cortado para poder ver la estructura. Acción también es rotador lateral. Inervación, plexo sacro. Entonces, este es piramidal, este es gémino superior. Luego, el músculo obturador interno, donde se origina en la membrana obturatriz en que parte en su cara medial. Inserción, fosita digital del trocánter mayor. ¿Cuál vendría a ser? Este de acá, obturador interno. Acción, rotador lateral. Inervación, nervio del obturador interno. Ojo, acá sí tiene un nervio en específico, nervio del obturador interno. Listo. Luego tenemos al músculo del gémino inferior, donde se originaba en la tuberosidad isquiática. Entre todos esos músculos que habíamos visto, el primero que se insertaba ahí era el músculo del gémino inferior. La inserción, fosita digital de trocánter mayor. Este es el gémino inferior. Acción, también es rotador lateral e inervación por el plexo sacro. Entonces acá vemos a los tres. ¿Cuál vendría a ser el número uno, chicos?
¿Qué músculo vendría a ser el número 1? Gemino superior. Gémino superior, exacto. El número 2, Obturador interno. obturador interno. Y el número 3, que les dije que tenía dos nombres, Piramidal. piramidal, piriforme. Muy bien. No los confundan, por favor. Ahí me pasó que en el examen yo me confundí, porque se parecen mucho, porque están muy pegaditos, pero no los confundan, ¿ok? A ver, un ratito. Ya. Entonces, continuamos. Tenemos el músculo del obturador externo. Ese se origina en la membrana obturatriz en la parte lateral. Inserción cara medial del trocánter mayor. Acá lo vemos, digamos, ¿no? Que se va a insertar la parte de aquí atrás, ¿no? Pero viene toda esta inserción así, acá. Acción también es rotador lateral y la inervación va a ser por el nervio obturador. Ojo, solo obturador. Ahora, pasamos con el músculo del cuadrado crural o cuadrado femoral. ¿Listo? Donde se origina en la tuberosidad isquiática. Inserción cresta intertrocanteria. Acción rotador lateral. ¿Listo? Cuadrado femoral es bastante fácil de identificar porque literalmente es como un rectángulo. A pesar de que su nombre es cuadrado, como un rectángulo. Es como un cuadrilátero, bastante obvio. Inervación, nervio del cuadrado femoral. A ver, un ratito, chicos, que tengo que hacer algo y regreso al todo. Ahora sí, ya volví. Eso. Continuamos. Ahora sí, vamos a ver irrigación e inervación de esta zona. Ya habíamos visto que tenemos a las arterias. Uy, eso era para que lo vieran ustedes. Ah, ya. Hagan como que no vieron. Tenemos las arterias, glútea superior y glútea inferior. ¿Ok? Eso lo van a adivinar ustedes. Yo les voy a preguntar. Así que atentos. Ya le hemos visto. La arteria glútea superior es rama terminal del tronco posterior de la arteria ilíaca interna. Entonces, para saber más o menos un poquito de las ilíacas, salen de la aorta abdominal. Primero las ilíacas primitivas. Sale tanto una derecha como izquierda. De cada ilíaca primitiva salen ilíaca externa e interna. Entonces, de las ilíacas internas salen las arterias glútea superior y glútea inferior. ¿Listo? La arteria glútea superior atraviesa la escotadura. ¿Qué escotadura atravesaba? ¿Qué escotadura atravesaba, chicos? Lo vimos en coxal. La escotadura ciática. ¿Cuál ciática? Mayor. Mayor, exacto. Muy bien. Y pasa por el agujero del mismo nombre, ciático mayor. ¿Listo? Acá no hay otra ciencia. Esta arteria glútea superior irriga, ojo, arteria glútea superior, irriga en su mayoría el músculo del glúteo mediano. Luego tenemos a la arteria glútea inferior, que es rama terminal de tronco anterior de la arteria ilíaca interna, y atraviesa la escotadura. ¿Qué escotadura atravesaba, chicos? Mayor también. Exacto, muy bien, la ciática mayor. La pregunta era con trampa para ver si es que se equivocaban y decían ciática menor, pero no, ciática mayor. Muy bien, chicos. Igual, agujero ciático mayor. Entonces, acá les podemos ver. La arteria glútea superior vendría a ser esta de aquí. Esa es la arteria glútea superior, saliendo de acá. Y la arteria glútea inferior de aquí. Entonces, como punto de base tenemos el músculo piramidal.
Por encima del músculo piramidal está la arteria glútea superior y por debajo del músculo piramidal está la arteria glútea inferior. ¿Ok? Como un resumen. Ahora, el plexo lumbosacro lo tenemos acá. Primero tenemos plexo lumbar, plexo sacro. En una de sus terminaciones se van a llegar a unir para formar el plexo lumbosacro. Primero vamos a ver el plexo lumbar por separado. Vienen las raíces desde T12 hasta L5, ¿ok? T12 y L1 van a formar al nervio iliohipogástrico y linguinal, que son músculos más que nada, digamos, de abdomen, eh, periné, etcétera, que no vamos a ver ahorita. De L1 y L2 también sale el nervio genitofemoral, que son nervios para también periné, etcétera, para los genitales y eso. De L2 y L3 va a salir el nervio cutáneo lateral femoral, que sí lo vimos, que pasa por una estructura, la escotadura ignominada en el coxal. ¿Se acuerdan del nervio cutáneo femoral lateral? De L2, L3 y L4 va a salir el nervio femoral. Es un nervio de bastante calibre que lo vamos a ver en la región inguinocrural. Vendría a ser este de aquí, ese es el nervio femoral, raíces de L2, L3 y L4. ¿Ok? Ya están. Nervio femoral. Y el nervio femoral va a dar ramas para el músculo del psoas ilíaco. Psoas e ilíaco. Luego, de L2, L3 y L4 también van a salir fibras nerviosas pequeñas, es decir, de menos calibre, que es el nervio obturador. Me olvidé apagar esto. Eso. Ya. Te decía que L2, L3 y L4 sale el nervio obturador. ¿Ok? Nervio obturador. Vendría a ser, no me pongo otro color. Rojo. Estas delgaditas. Nervio obturador. Y del E3 y L4 sale el nervio obturador accesorio, que esto no le vamos a dar mucha importancia. Entonces, desde L5 va a salir la parte lumbar del tronco lumbosacro. ¿Ok? Entonces vamos a pasar ahora para el plexo sacro. Tenemos acá que de L4, L5, S1 y S2 va a salir ¿quién? Bueno, casi de todas las raíces nerviosas. Sí, desde L4 hasta S3 va a salir el nervio ciático, raíces nerviosas del nervio ciático. Acá lo vemos, nervio ciático, que sale de L4, L5, el S1, S2, S3, S4, sí, hasta S3, ¿ok? Vamos a dejarlo hasta S3. Entonces, viene desde L4 hasta S3. ¿Ok? Entonces, a eso se le puede denominar plexo sacro. Todas las raíces nerviosas que salen entre L4 y S3. ¿Listo? Plexo lumbosacro, perdón. Lumbosacro. Entonces, de L4, ya tenemos mejor. De L4, L5, S1 van a estar llegando raíces nerviosas delgadas, bueno, S2 y S3 también raíces nerviosas delgadas, hasta el nervio ciático. Pero, ojo, que en específico de L4 y L5 y un poquito de S1 van a salir raíces nerviosas para el nervio glúteo superior. Eso de aquí, sí, nervio glúteo superior. De S1 y S2 van saliendo raíces nerviosas para el glúteo inferior. Y de S2 sale la rama del nervio del músculo piriforme. Sí, es ese, sí, creo que sí, ya. Otro músculo interno, no, de los que hemos estado hablando, el nervio del músculo obturador interno, que vendría a ser este de aquí. ¿Ok? Ahí, este. Y está. Tenemos, como les digo, al más grande, que es el nervio ciático. Y ven que ahí se divide en fibular común y tibial, o peroneo común y tibial. ¿Qué pasa? Que el nervio ciático, a cierto punto, normalmente, en la mayoría de las personas, se divide el nervio ciático en la región poplitea. Sin embargo, hay estructuras anatómicas, incluso lo van a ver en la facultad también, que el nervio ciático ya está dividido incluso antes de la región glútea. O sea, dividido en
peroneo, que va a ser el más externo, y tibial, que es el más interno. ¿Listo? Y del plexo sacro per se va a salir el nervio pudendo, que viene de raíces de S2, S3 y S4, que más que nada también va a ser para inervación del perine, que lo vamos a ver casi en las últimas sesiones del curso. Ahora, hasta ahí, ¿alguna pregunta, chicos? Para ya... ya está. De preguntas, reacciones, continuamos. Región inguinal. ¿Cuáles son los elementos de la región inguinal? O bueno, más que nada, vamos a ver límites de la región inguinal. ¿Ok? La región inguinal se caracteriza por tener una estructura llamada triángulo de escarpa. ¿Ok? Ese triángulo de escarpa es importante anatómicamente porque van a pasar estructuras, va a tener un contenido. Entonces, región inguinocrural, pues es más que nada la región de este triángulo. Los límites de este triángulo, de forma proximal, tenemos al ligamento inguinal. Aquí está, ligamento inguinal. Se va de esta manera. De forma medial, tenemos al músculo aductor mediano. Aquí está. Aductor largo o aductor mediano. Está de forma posterior. Una medial. Ay, ¿por qué no me deja contarlo? Ya, ahora sí. Medial, proximal. De forma lateral tenemos el músculo del sartorio, que les digo que es un músculo súper largo, que es todo esto. Bueno, este ni siquiera es todo el sartorio, solamente es la mitad, pero es el sartorio. Y tiene un vértice, porque obviamente es un triángulo, ¿no? Tiene tres lados y un vértice, que es la unión, o sea, es la intersección entre el músculo del aductor mediano y el sartorio, que vendría a ser acá. Ya, bueno, ya está. ¿Cuál es el contenido importante de este triángulo de Scarpa? Que por acá va a pasar la arteria femoral. Esto pasa primero. Ah, no. Vamos a ir en orden, ¿ya? Primero pasa el nervio femoral, que ya vimos de dónde sale. Pasa nervio femoral. Por acá. A su costado, ¿quién va a pasar? Pasa la vena femoral. Ahí, ahí fue. Ya. Vena femoral. Y a su costado, ¿quién va a pasar? Arteria femoral. ¿Listo? Entonces, ese es el van femoral. Pasa nervio femoral, vena femoral y arteria femoral en ese orden. ¿Ok? En la universidad lo pueden encontrar pintado, así como lo pueden encontrar no pintado. Entonces, tengan en cuenta eso. ¿Listo? Ahora, en el plano vascular nervioso vamos a ver estas tres estructuras: arteria femoral profunda, que es una rama de la femoral, y el nervio femoral, y el nervio obturador, y el nervio ciático. ¿Ok? Primero en arteria femoral. ¿Ok? Vamos a hacer mis dibujos rapidito. Tenemos aquí, es el límite que pasa de ilíaca común a femoral, arteria femoral, ¿ok? Entonces, a ver, aquí está mi arteria femoral. La arteria femoral no tiene tantas ramas per se o de sí mismas, más la tiene esto, la arteria femoral profunda, pero vamos a ver igual de todos, ¿no? A ver, otro color. Ya, voy a ponerlo con este mejor. Una de sus primeras ramas es la circunfleja ilíaca superficial. Esta de aquí. Sale aquí. Ahí. La circunfleja ilíaca superficial. Luego tenemos a una epigástrica, la arteria epigástrica superficial, que sale casi el mismo nombre. Por ahí. La arteria epigástrica superficial. Luego, de la arteria femoral van a salir las pudendas, arteria pudenda externa superior
y arteria pudenda externa inferior. Esas ténganla bastante en cuenta porque así se ven en la práctica. Arteria pudenda externa superior y la arteria pudenda externa inferior. A ver, entonces, la arteria femoral da esas ramas colaterales. ¿Cuáles son sus ramas terminales? Va a dar dos ramas terminales. La arteria femoral superficial y la arteria femoral profunda. ¿Listo? La arteria femoral superficial vendría acá, continúa, ¿no? No vamos a ver la arteria femoral superficial, porque me parece que no tiene ramas. La que sí vamos a ver que es la arteria femoral profunda. ¿Listo? La arteria femoral superficial se continúa hasta que pasa por un anillo, y después se forma, se vuelve posterior y lo vamos a ver a lo largo del miembro inferior. Pero ahorita vamos a ver arteria femoral profunda, que vendría a ser esta. Esta, que es una rama terminal, arteria femoral profunda. Ya, y para que no se olviden, un grafiquito más chiquito acá, que cómo es la división. Entonces, primero empieza la aorta abdominal, ¿ok? Aorta abdominal. En la aorta abdominal les decía que salían dos ilíacas primitivas. Las ilíacas primitivas. Y de cada ilíaca primitiva salen dos ilíacas comunes. Ilíaca común externa, ilíaca común interna. Ilíaca común interna. Igual en cada lado, ¿no? ¿Qué estructura tienen que pasar para cambiar de nombre? Pues pasan el ligamento inguinal, la ilíaca común externa. Pasa el ligamento inguinal y se convierte en arteria femoral. ¿Listo? Solamente eso. Ya. Ahora, la arteria femoral profunda, esta sí tiene varias ramas, así que ojo con eso, ¿ya? Vamos a hacer el dibujo aquí, el magnífico dibujo de la arteria femoral. Entonces, da la rama de la arteria femoral profunda. ¿Listo? ¿Cuáles son las ramas de la femoral profunda? Ahí. Primero tenemos a circunflejas, que quieren decir que van a dar, tipo dar como una vuelta. Sí, le van a dar vuelta a quién, a la cabeza del fémur. Cabeza del cuello del fémur. Tenemos primero a la circunfleja femoral media, arteria circunfleja femoral media. Luego tenemos a la arteria circunfleja femoral lateral. ¿Listo? Ay, no creo eso. Ya. Arteria circunfleja femoral lateral. Luego, más abajo tenemos varias ramas. Así que ojito con eso. Tenemos una rama para el cuádriceps y tres perforantes. Perforante superior, perforante media y perforante inferior. Esa sería la rama del cuádriceps, la arteria del cuádriceps. Ay, ay, ya. Cuádriceps. Arteria perforante superior, arteria perforante media y arteria perforante inferior. ¿Listo? Esas serían las ramas de la arteria femoral profunda. Ahora, vamos a pasar al nervio femoral. Ya habíamos visto cómo se formaba ese nervio femoral, raíces nerviosas de L2, L3 y L4. Entonces, el nervio femoral viene aquí así, tucutú, así. Ese sería el nervio femoral, ¿cierto? ¿No? Aquí está. Nervio femoral. Tiene divisiones este nervio femoral. Entonces, vamos a tener cuatro divisiones, que las van a ver bastante en la práctica. Eso me lo pusieron en el examen. Las divisiones son bien delgaditas, así que tienen que tener bastante cuidado. Lo malo es que sí se ven. Así que ojo con eso. ¿Listo? Una de sus primeras divisiones es el nervio músculo cutáneo lateral. ¿Listo?
Mira, les voy a decir que este es lateral, este es medial, como para que se ubique. Entonces, como viene nervio femoral, vena femoral, arteria femoral, los más lateral son los nervios. Listo. Nervio, músculo cutáneo, lateral. Luego viene el nervio del cuádriceps. Este va a tener cuatro fibritas bien delgadas, bueno, no tan delgadas, son fibras, o sea, ese nervio del cuádriceps después se va a dividir en después de que pasa un poco más abajo, se empieza a dividir en cuatro fibras. Y luego tenemos al nervio músculo cutáneo medial. Listo, que vendría a ser este. Nervio músculo cutáneo medial. Finalmente tenemos al músculo del nervio, no, perdón, el músculo del nervio, al nervio safeno interno. Estos safenos los vamos a ver la próxima, bueno, la van a ver con Mateo, y si no lo ven con Mateo, lo van a ver conmigo también, esto en las próximas clases. Así que no vamos a indagar mucho sobre eso, pero esos son los nervios, las ramas del nervio femoral. ¿Listo? Luego tenemos al nervio obturador, que ya vimos también de dónde sale el nervio obturador. A pesar de que también son fibras delgaditas, el nervio obturador, aquí así, tienes a tu nervio obturador acá, nervio obturador, te va a dar dos ramas, una rama profunda y una rama superficial. Rama profunda, rama superficial. Rama profunda, al revés. Rama superficial y rama profunda. ¿Listo? La rama superficial te va a dar tres ramas características. Ramas musculares, luego tenemos al nervio cutáneo femoral lateral, ojo, no confundir con este, es el nervio cutáneo femoral lateral, voy a hacer este más chiquito. Ramas musculares, y ahora sí. El nervio cutáneo femoral lateral y el nervio cutáneo femoral medial. Y voy a hacer este nervio cutáneo femoral medial. ¿Listo? Luego, en la parte de la rama profunda, vamos a tener también tres ramas. ¿Listo? Dos, tres. Tenemos ramas cutáneas para sensibilidad. Tenemos ramas articulares y tenemos ramas musculares también. ¿Listo? Y finalmente tenemos al nervio ciático, que ya les dije que se divide en la región poplitea en ciático, no, perdón, en fibular o peroneo y tibial. O sea, acá no hay mucha magia. Nervio tibial, nervio peroneo. Siempre recordar que el nervio peroneo es más externo y el nervio tibial es más medial o más interno. Nervio tibial, nervio peroneo. Y recordar que el ciático es posterior, es un nervio de la región glútea. ¿Listo? Ahora, rapidito nada más con las preguntas. Esa pregunta uno dice, ¿cuáles son los huesos que forman al coxal? ¿Cuáles son, chicos? ¿Cuál es la Ilion, opción isquion y correcta? pubis. Ilion, isquion, pubis. Muy bien. La pregunta 2. ¿La cara simficiaria está ubicada en qué hueso? ¿Pubis, isquion, acetábulo o ilion? Hemos visto que se articulan dos huesos en la parte de delante que van a cambiar de tamaño cuando la mujer se embaraza. ¿Cuál era? Pubis. Pubis. Muy bien, correcto. Pubis. El nervio glúteo inferior inerva al músculo. ¿A qué músculo inervaba? ¿Se acuerdan? Mayor. El nervio... sí, glúteo mayor. Muy bien.
Y, bueno, nos faltan dos preguntas. Al nervio, no, perdón. Paciente fue herido de bala en miembro inferior izquierdo, produciendo un desgarro y hematoma del músculo insertado en la cara lateral del trocánter mayor. Por sus conocimientos anatómicos, ¿cuál es el músculo afectado? Es el músculo insertado en la cara lateral del trocánter mayor. ¿Cuál sería, chicos? Medio. Exacto. Muy bien. Glúteo medio. Y finalmente dice, un enfermero se prepara para administrar una inyección intramuscular a un paciente adulto. Ha seleccionado la región glútea como el sitio de inyección. ¿Cuál de las siguientes acciones es la más adecuada para localizar el sitio de inyección correcto? Uno, dividir la nalga en cuatro cuadrantes y administrar la inyección en el cuadrante superior interno. 2, palpar el nervio ciático y administrar la inyección lejos de él. 3, dividir la nalga en cuatro cuadrantes y administrar la inyección en el cuadrante superior externo. Y 4, administrar la inyección en cualquier parte de la nalga ya que todas las áreas son seguras. ¿Cuál es la respuesta correcta? Tres. La 3, exacto, correcto. Listo, chicos. Eso ha sido toda la clase de hoy. Ahorita voy a dejar la grabación.